Para el día de hoy, lo que tenemos programado es empezar a hablar de nuestro segundo método de análisis estructural, el cual va a ser también un método aproximado, que va a ser parte complementaria de lo que es el método del portal. Dentro de lo que nosotros tenemos ahorita programado para el día de hoy es aprender a calcular o por lo menos la introducción a lo que es el segundo método aproximado, como lo decía anteriormente, que va a ser el método del voladizo. Ok, recordemos y hagamos remembranza y hagamos memoria de lo que veíamos la semana pasada. Cuando nosotros chequeábamos el método del portal. El método del portal, ¿se recuerdan ustedes que se utilizaba para pórticos, para la redundancia, o para marcos no mayores a 3 o 4 niveles y pues que tendrían que ser la mayoría de veces simétricos? En esto realizábamos un corte justo a la mitad de los marcos para poder encontrar las fuerzas cortantes debidas a una fuerza sísmica general que se iba a colocar pues dentro de nuestra estructura, ¿va? Y así podíamos encontrar pues los momentos internos, podíamos encontrar los momentos, las fuerzas cortantes y sobre todo podríamos nosotros encontrar de alguna manera los diagramas de momentos, que estos son los que realmente nos ayudan a nosotros para diseñar nuestras estructuras. Es decir, que ya no tendríamos que hacer el análisis de carga viva, carga muerta y demás situaciones, sino que ahora con estos métodos ya podemos nosotros obtener un valor más preciso en base a pues la estructura que estamos analizando, ¿no? Ahora, el método del voladizo, centrémonos en esto. El método del voladizo vamos a decir que también va a ser un método aproximado. ¿Por qué estamos hablando de un método aproximado? Porque lo que nosotros utilizamos es, al igual que en el método anterior, pues el poder ubicar, llamémosle, eh, nuestras condiciones de equilibrio estático, a la cual le llamábamos la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos en un punto. Y esto, pues, al transportar ciertos valores nos va a dar cierta incoherencia o inexactitud para poder calcular los valores de los momentos. Decimos que es un método aproximado porque es un método simple de trabajo. ¿Qué quiere decir que sea un método simple de trabajo? Que es un método que nos va a facilitar el análisis de cargas laterales. ¿Qué quiere decir análisis de cargas laterales? Un análisis sísmico integrado. Cuando nosotros estamos diciendo que vamos a utilizar algún método de análisis estructural, estos métodos nos van a ayudar a nosotros a poder analizar ciertas cargas, ¿sí? Que nos van a referir para poder realizar ciertos o emplear ciertos métodos de diseño estructural en estructuras de concreto armado. Es decir, en el diseño de vigas, losas, columnas y hasta cierto punto zapatas, pero pues ya es otro método un poquito más complejo, ¿sí? Este método se utiliza para analizar una estructura de varias plantas, es decir, una estructura totalmente vertical, pero ahora este método nos da un plus a diferencia del método del portal. El método del voladizo lo que nos ayuda a nosotros es a analizar estructuras de varias plantas, pero estas estructuras también, o dentro de estas estructuras, también podemos incluir los famosos voladizos o aquellas losas que solo tienen un apoyo empotrado, o pues las pestañas, las marquesinas y todo lo que nosotros podemos conocer como voladizo. La diferencia entre el método del portal y el método del voladizo es que el método del portal tienen que ser estructuras totalmente cerradas, es decir, que solamente podemos analizar
marcos dúctiles, sin voladizo. Esto para el método del portal. Para el método del voladizo, nosotros, como su nombre lo dice, pues ya podemos tener estructuras de voladizo, como las que vemos aquí en pantalla, que ya las podemos analizar directamente con este método. Es decir, que este método ya es un poquito más complejo, que este método ya es un poquito más completo y sobre todo, este método nos permite analizar edificaciones un poquito más adaptadas a la realidad. ¿Por qué más adaptadas a la realidad? Porque si ustedes, pues, no me dejarán mentir, cualquier persona quisiera aprovechar el 100% de su terreno y extenderse un poquito más al momento de construir. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si tenemos el chance de tener un voladizo, pues este voladizo va a cambiar la configuración estructural de mi edificio, de mi estructura. Y si yo no la analizo de una manera correcta, pues lógicamente esto me llevaría o trataría de llevarme hacia un lado en donde no genere ciertas ventajas de diseño. Los voladizos, nosotros los conocemos o los vamos a definir como elementos a flexión. ¿Qué significa elementos a flexión? Que estos elementos pues podrían ser elementos que tienen compresión en la parte de arriba y tensión en la parte de abajo para así generar pues un esfuerzo combinado. ¿Sí? El método dispone colocar rótulas, que entre paréntesis les vamos a poner apoyos plásticos. Lógicamente, estos son imaginarios, son rótulas imaginarias o apoyos plásticos imaginarios en cada punto de inflexión, convirtiendo esta estructura convirtiendo así esta estructura en un análisis estáticamente determinado. Ok. Copiando esta definición, pues yo me voy a guiar a tres puntos importantes, que los voy a resaltar aquí en color amarillo, para que ustedes puedan tomar en cuenta cuando estén estudiando. Primero, que el método propone colocar rótulas imaginarias. ¿En dónde? En los puntos de inflexión. ¿Para qué? Para que el análisis de la estructura sea estáticamente determinado. Analicemos lo primero, rótulas imaginarias. ¿Qué se imaginan ustedes que es una rótula? Bueno, si ustedes se dan cuenta, todos en nuestros cuerpos tenemos un par de rótulas, por lo menos, ¿no? ¿Qué es una rótula? Es un punto, llamémosle, en donde tenemos movilidad, ya sea en uno o en dos extremos de nuestro cuerpo. Una rótula, ¿dónde la tenemos? En la rodilla, que es lo que nos permite, en este caso, darle el giro a la pierna, hacer los movimientos que la pierna pues corresponda. ¿Esto para qué? Para evitar rigidez en algún punto de nuestro cuerpo y tener algún punto, llamémosle, de deformación elástica. Es decir, que nosotros podamos determinar de alguna manera el poder sufrir ciertas deformaciones y que nuestro cuerpo se comporte como un material dúctil, es decir, que se deforme bajo ciertas cargas, pero al quitarle cargas, que vuelva a su estado inicial. Estas rótulas imaginarias nosotros las colocamos en los puntos de inflexión. ¿Cuál es un punto de inflexión? Hagámoslo de una manera un poquito más práctica. ¿Se recuerdan que cuando nosotros teníamos un diagrama de momentos, decíamos que nuestro diagrama cambiaba de menos o un diagrama negativo o con un sentido negativo
o con un momento negativo en los extremos y un momento positivo en los o en el centro. Estos puntos de acá, que yo los coloqué en rojo, a esos nosotros les vamos a llamar los puntos de inflexión. ¿Qué quieren decir estos puntos de inflexión? Que es donde el comportamiento del esfuerzo que está soportando la estructura cambia de ser un esfuerzo negativo a ser un esfuerzo positivo. ¿Se recuerdan que nosotros teníamos entonces de alguna manera, primero calculábamos que un momento negativo de cada extremo y después mágicamente en el centro calculábamos un momento positivo? Ese cambio entre momento negativo a momento positivo se va a dar en algo que se llama el punto de inflexión, es decir, donde el diagrama de momentos cambia de estar en, si lo vemos en una viga, de estar en la cama superior a estar en la cama inferior. ¿En dónde se generan estos puntos de inflexión? Bueno, pues estos puntos de inflexión se generan en algo que llamamos nosotros el eje neutro. Este eje neutro, ¿qué es? Pues es un eje que se encuentra directamente a la mitad del elemento estructural que nos permitiría, de cierta manera, pues no colocar refuerzo, que no soporte ningún tipo de esfuerzo directamente en el mismo. Es decir, si nosotros estamos hablando directamente de vigas, decimos que colocar una varilla directamente en el centro de la viga estaría totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí no hay esfuerzos, porque ahí se concentra lo que es el eje neutro. Y luego hablemos de o para qué nos generan estas rótulas imaginarias en los puntos de inflexión. Pues esto lo podemos generar para tener un análisis, estáticamente determinado. ¿Qué quiere decir? Bueno, se recordarán ustedes que nosotros teníamos dos tipos de estructuras, las que son estáticamente determinadas y las estructuras que son, en este caso, estáticamente indeterminadas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, pues las estructuras estáticamente determinadas son aquellas que nosotros podemos resolver de una manera simple. ¿En dónde se da esa manera simple? Utilizando nuestras condiciones de equilibrio, tanto estático como equilibrio, bueno, equilibrio normal, que es la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en y las sumatorias de momentos. A eso nosotros le vamos a llamar, hasta cierto punto, pues una viga estáticamente o una estructura estáticamente determinada, cuando nuestros cálculos se basan solo en multiplicaciones, sumas, restas y divisiones, como lo veníamos haciendo en los ejemplos pasados. Ahora bien, ¿qué son las estructuras estáticamente indeterminadas? Pues estas estructuras estáticamente indeterminadas son aquellas que necesitan tener un análisis compuesto. ¿A qué nos referimos con tener un análisis compuesto? Bueno, cuando ya consideramos la rigidez del elemento, cuando ya tengamos o nosotros consideremos de alguna manera su módulo de elasticidad. Vamos a ver, déjame ver algo. Sí, módulo de elasticidad. Cuando ya consideramos la inercia de los elementos estructurales y cuando consideramos una posible deformación. Para cuando nosotros estamos analizando estructuras estáticamente determinadas, tenemos dos chances de análisis. Está el análisis, llamémosle aproximado, que es el que estamos haciendo, y el análisis
puntual o exacto. ¿Se recordarán ustedes de eso? Si estamos usando análisis aproximado, pues nosotros hacemos o decimos que tendríamos el método del portal y el método del voladizo, de una manera simple. Si nosotros tenemos ya estructuras estáticamente indeterminadas, pues nosotros podemos decir que de alguna manera estaríamos generando ya métodos de análisis estructural aplicado, como cuáles: el método de Cross, el método de Canny, el método de pendiente de flexión o el método de la curva pendiente de flexión, o el más complejo, que ya es un análisis por rigideces. Sin embargo, son análisis estructurales ya avanzados que esperarían Dios que nosotros, si nos da el tiempo, podamos ver por lo menos el método de pendiente de flexión, que es un método bastante sencillo, pero que requiere su estudio de una manera categórica. Ahora bien, cuando nosotros decimos que asignamos rótulas en un edificio o en una estructura, supongamos que vamos a tener una estructura de un marco directamente de esta forma. Vamos a hacer el análisis solamente con un marco de un nivel. Si nosotros dibujamos el diagrama de momentos para una carga distribuida, podemos decir que el diagrama de momentos seguirá estas formas, ¿no? Uy, perdonen. Seguirá esta forma para acá. Ese sería el diagrama de momentos. Vamos a mejorarlo un poquito por acá. Uy. Un minuto. Ahora sí. Ese es el diagrama de momentos básicos, ¿va? Cuando nosotros estamos analizando nuestra estructura, nosotros podríamos decir, bueno, pero aquí este diagrama de momentos, como no tenemos una carga vertical totalmente, pues nosotros lo podemos analizar de esta manera. Y vamos a decir que los puntos de inflexión van a ser los puntos en donde, pues, cambie de lado el momento, ya sea de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. En este caso, nosotros podemos determinar que los puntos de inflexión son los circulitos o los puntos esos verdes que estoy aplicando en el diagrama. Estos son los puntos de inflexión. Ahora, ¿para qué me sirve a mí calcular estos puntos de inflexión? Pues aquí yo voy a asignar rótulas imaginarias. Estas rótulas imaginarias, ¿para qué me van a servir? Ok, veamos y analicemos nuestra estructura colocándole ya estas rótulas. Si acá en donde estaban los puntos de inflexión, yo ahora le coloco rótulas imaginarias. ¿Qué es una rótula? Pues es algo que nosotros podamos determinar que en su momento vamos llamémosle, podríamos decir que le va a dar movilidad a la estructura. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, si yo a este marco le aplico una carga sísmica lateral, si hubiese sido el marco que tenemos en la parte de arriba o una fuerza sísmica, el marco se deformaría de esta manera, como que si fuera una M. Esa sería la deformación por una fuerza sísmica. Sin embargo, cuando nosotros le aplicamos rótulas directamente a la estructura, nosotros esta deformación la podemos tratar de esta manera. Si se dan cuenta, los elementos estructurales prácticamente o de alguna manera se están acortando. Y si se acortan, entonces podríamos nosotros determinar que la deformación se estaría dando elemento por elemento. Quiere decir
que ahora, en vez de utilizar nosotros una, llamémosle, una estructura completa de un marco, lo que nosotros hacemos es, al igual que el método pasado, sería, ¿qué? Segmentar los elementos estructurales, es decir, cortarlos, pero ahora los cortamos en su punto de inflexión. ¿Para qué? Para que yo pueda analizar este método y que esto solamente me tenga tres variables. Cuando yo tengo la estructura completa, por lo menos 3, 6, 9, 12, aquí voy a tener por lo menos 15 variables. Sin embargo, si yo empiezo a seccionar los elementos estructurales, aquí voy a tener tres variables por elemento estructural. Ahora les pregunto, si yo tengo 15 variables, quiere decir que tendría que tener 15 ecuaciones para resolver este marco, ¿va? Díganme, ¿de dónde van a sacar 15 ecuaciones? Si a duras penas entre todos podemos sacar tres. Ah, entonces, ¿para qué sirven estas rótulas? Estas rótulas nos sirven ahora para que nosotros podamos cortar nuestro elemento estructural. ¿Para qué? Para seccionarla y ahora obtener solamente tres variables dentro de dentro de nuestra estructura. Para tener tres variables, ¿cuántas ecuaciones necesitaríamos para resolver esto? Necesitaríamos tres ecuaciones nada más. Y prácticamente estas ecuaciones ya son conocidas, porque sería la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas con respecto a un punto, ¿sí? Con esta herramienta, colocándole estas rótulas a nuestra estructura, nosotros podemos decir que ahora sí, en lugar de ser estáticamente indeterminada y evitar generar todo esto para resolver el marco, ahora es estáticamente determinada y resolvería con sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos. Y se terminó el asunto. En resumidas cuentas, este método es similar al método del portal, pero ¿cuál es la diferencia? Que el método del voladizo nos permite estructuras más grandes y nos permite también poder generar análisis de voladizos. El método del portal no nos permite eso. Ahora, la interrogante de todo es cómo se resuelve este método. Bueno, pues antes de nosotros y resolver un ejercicio con este tipo de métodos, pues lo que nosotros tendríamos que hacer sería conocer como que un concepto más, ¿va? Para poder aplicarlo de una manera perfecta. A este concepto le voy a llamar el centro de gravedad, a lo cual nosotros le vamos a llamar CG. Veamos. Franklin, ¿qué pensás vos que es el centro de gravedad? Franklin, ¿estarás por ahí? Sí, creo que no encendí el micrófono. A ver, ¿qué pensás Eh, vos que es el centro de gravedad? para mí el centro de gravedad es un punto de en donde podemos estar en equilibrio, creo. Sí, ¿no? ¿Ok? Me parecería muy bien la explicación. Angie, ¿qué pensás que es el centro de gravedad?
Ok, yo creo que se desconectó. Sí. Bueno, Karen, ¿qué pensás que es el centro de gravedad? Es la simetría que va a tener la masa de la estructura, en este caso donde se va a intersectar todas las diferentes planos o niveles Ah, que tenga la estructura. ujú, muy bien. Y bueno, realmente el centro de gravedad, para que nosotros lo podamos definir, necesitamos un amplio conocimiento sobre qué es el equilibrio. Ahora, se recordarán ustedes que el equilibrio es una condición a la cual nosotros decíamos que le aplicaríamos en este caso, eh, pues en este caso le podríamos aplicar eh, las condiciones de equilibrio estático de una manera muy sencilla. ¿Qué quieren decir ese equilibrio estático? Que todas las sumatorias de fuerzas tendrían que ser iguales a cero. Va, ¿qué sumatoria de fuerzas? Tanto las gravitacionales, que son las fuerzas en Y, como las horizontales, que son las fuerzas en X, ¿sí? Que pueden ser fuerzas de viento, fuerzas sísmicas, etcétera, etcétera. Ok, antes de seguir explicando esto, yo quiero enseñarles a ustedes algo muy interesante. Yo creo que todos hemos visto por lo menos alguna torre que está inclinada. ¿Se recordarán ustedes cuál es? La Torre de Pisa, ¿va? Está en España, no, en Italia. Este, esta torre, pues es una torre que se asentó y dentro del asentamiento se la dio. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha caído? ¿Va? Esto corresponde al centro de gravedad. Veamos. Lo voy a hacer aquí en un diagrama bastante sencillo, que creo que nos va a servir para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. De alguna manera, la torre de Pisa se comportaba como esto, supongamos que esté recto, ¿sí? Sufrió asentamiento en una de sus partes. Quiere decir que ahora se encuentra directamente inclinada a tantos grados, ¿va? Cuando estaba vertical, su centro de gravedad estaba totalmente vertical también, ¿va? Ahora, cuando se movió, su centro de gravedad también se movió. No, el centro de gravedad, pues de alguna manera, quedó totalmente vertical. Lo único es que este centro de gravedad aún no sale de nuestro edificio, tal como lo vemos acá. El centro de gravedad permanece dentro del edificio. Quiere decir que el edificio puede generar una reacción para evitar que se caiga nuestra estructura. Voy a seguir hablando de esto en un minuto, compañeros, solo que ya se va a cerrar aquí la sesión. Nos volvemos a conectar en el mismo enlace, por favor.